Dios te dice hoy, te bendeciré en mi tiempo. No te desesperes, estoy obrando, palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido como si Dios guardara silencio justo cuando tu alma clamaba por una respuesta? Como si todo a tu alrededor se desmoronara mientras el cielo permanecía quieto, sin señales, sin rumbo. Quizás en este mismo momento estés intentando comprender por qué la promesa aún no se ha cumplido, por qué el tiempo pasa y nada cambia. Tu corazón está pesado, tu mente da vueltas sin parar. La ansiedad se instala como una sombra silenciosa, y en medio de este vacío surge esa dolorosa pregunta: ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero, ¿y si te dijera que este silencio, esta espera, este desierto, son parte del proceso que precede a la mayor manifestación de su promesa en tu vida? Pocas personas lo saben, pero hay un secreto espiritual escondido entre las filas de la espera. Un secreto que les fue revelado a José, a David, a Ana, y que te será revelado hoy. Lo que parece abandono puede ser en realidad el escenario donde Dios está obrando el milagro que aún no ves. Sí, Él está trabajando, silenciosamente, en secreto. No se retrasa. Está preparando algo que va más allá de lo que pediste, así que no desesperes. No confundas retraso con ausencia. Hoy, a través de este mensaje, descubrirás cómo confiar en el tiempo perfecto de Dios puede transformar completamente la manera en que ves tu dolor. Prepárese, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que tu alma ha estado clamando en silencio durante mucho tiempo. Porque hoy Dios te hablará y esta palabra puede cambiarlo todo. Respira hondo. Abre tu corazón, estás en un momento sagrado. Este no es un mensaje más, es una llamada espiritual. No llegaste aquí por casualidad. Jesús te trajo a esta palabra porque conoce tu dolor, tu cansancio, tu ansiedad. Él sabe lo difícil que es esperar sin ver un cambio. Qué doloroso es cuando el corazón suplica respuestas y el cielo parece silencioso. Pero hay algo que Dios está revelando esta espera que puede transformar completamente tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a vivir un acto de fe ahora mismo. Si este mensaje ya te llega al corazón, dale me gusta al video, no como un gesto común, sino como un acto de evangelización. Sí, tu me gusta podría ser el instrumento que Dios usará para llevar esta palabra a alguien que está a punto de rendirse. Y si sientes que esta promesa que Dios está trabajando, incluso en el silencio, es para ti, decláralo en los comentarios ahora mismo. Creo en el tiempo de Dios, incluso sin entenderlo. Escribe esto como una declaración pública de fe, como si le gritaras al mundo espiritual que aún confías, incluso con lágrimas en los ojos. Y si este canal ha sido un refugio para tu alma, regístrate ahora. Aquí no caminas solo. Somos una comunidad unida por la fe y el poder de la palabra. Aquí encontrarás dirección cuando todo parece sin rumbo. Jesús reveló algo muy importante acerca de esta situación y necesitas escucharlo antes de dejar este video. La revelación está por llegar. Quédate conmigo. Lo que Dios está a punto de revelar ahora podría ser todo lo que tu alma ha estado esperando en silencio. Hay momentos en los que el tiempo parece haberse detenido. Todo a nuestro alrededor sigue moviéndose. La gente sigue viviendo sus vidas, alcanzando logros, construyendo historias, pero en nuestro interior solo hay un silencio abrumador. Te despiertas, vives el día, te acuestas y repites. Y el dolor permanece ahí, inmóvil, intacto, casi como si estuviera tatuado en el alma. En estos días no es solo el cuerpo el que se cansa. El alma te pesa, la esperanza se prolonga y la inevitable pregunta resuena: ¿por qué Dios tarda tanto en actuar? Es difícil explicar esta sensación, pero quizás te encuentres exactamente en este punto, atrapado entre promesas que parecen lejanas y una realidad que insiste en no cambiar.
Esta parálisis emocional, esta angustia de esperar sin saber si algo realmente sucederá, puede ser devastadora. Miras al cielo y no ves respuesta. ¿Por qué? Y todo sigue igual. Es como estar dentro de una prisión invisible, con barrotes hechos de tiempo, silencio y dolor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que sientes hoy, esa sensación de abandono, ese congelamiento de los sueños, no es el final del camino, sino el punto exacto donde Dios está empezando a actuar? Sí, el escenario que parece estancado puede ser en realidad el terreno fértil donde Él está obrando silenciosamente una transformación. Aún no lo ves, pero la promesa no murió. Y el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Es imposible hablar de esto sin recordar a José. Desde muy joven, Dios le concedió grandes sueños, sueños de honor, elevación y propósito. Pero en lugar de ver estas promesas cumplidas de inmediato, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Y allí, en ese lugar oscuro y olvidado, José permaneció durante años. Imaginen la desesperación, imaginen los días repetitivos, el frío suelo de la celda, los gritos que resonaban en las paredes. Te imaginas a José mirando al cielo y preguntando, ¿dónde está ese Dios que me prometió tanto? Pero hay una verdad profunda aquí. El silencio de Dios no fue ausencia, fue estrategia divina. Él estaba usando cada minuto de ese tiempo para moldear a José desde dentro, para forjar su carácter, para profundizar su fe, para construir en él la estructura espiritual necesaria para llevar el peso de la promesa. El tiempo de José en prisión no fue tiempo perdido. Fue el momento en que Dios obró con más ahínco en su historia, aunque nadie pudiera verlo. La Biblia nos dice en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Estas palabras, pronunciadas por José años después, cuando ya era gobernador de Egipto, revelan que todo lo que parecía una maldición era, en realidad, materia prima para un milagro. Lo que el mundo intentó usar para destruirte, Dios lo usó para elevarte. Ahora te pregunto con toda sinceridad, ¿no te está pasando lo mismo? ¿Será que esta prisión emocional en la que te encuentras hoy no es precisamente el lugar al que perteneces? Dios está formando algo poderoso dentro de ti. Y si este silencio que tanto te duele es en realidad el sonido del cielo que prepara tu próximo capítulo, muchas veces confundimos el silencio de Dios con el rechazo. Pero su silencio puede ser precisamente el espacio donde nos enseña a confiar, incluso sin ver, a tener esperanza, incluso sin comprender, a creer, incluso sin sentir. Porque la verdadera fe nace no cuando todo va bien, sino cuando el mundo se está desmoronando y aún así eliges permanecer. Es en el tiempo de Dios que la promesa se cumple. Y ese tiempo nunca falla. Puede parecer lento, pero nunca llega tarde. Puede parecer silencioso, pero transmite palabras poderosas. Puede parecer estancado, pero en realidad es un movimiento invisible, movimiento espiritual. Si esta palabra te habla al corazón, comenta ahora mismo, aún en silencio, confío en el tiempo de Dios. Esto no es solo una frase, es un clamor espiritual, una afirmación contra todas las voces de duda que intentan hacerte rendir. Es un acto de fe que rompe cadenas y activa promesas. Escribe en los comentarios como si estuvieras plantando una semilla en la tierra espiritual. Dios está leyendo, Dios está escuchando, Dios está actuando. Y si este video ya ha empezado a tocar algo muy profundo en ti, dale a me gusta. No por vanidad, sino porque este simple gesto podría ser el medio que Dios use para alcanzar a otra persona que vive la misma prisión emocional. Tu me gusta es un acto de evangelización, un acto de fe, un acto de amor. La vida de José demuestra que Dios nunca deja de trabajar, aun cuando parece que todo está paralizado. Quizás te esté protegiendo de algo.
Quizás esté preparando el ambiente. Quizás esté esperando que tu fe madure un poco más. Pero una cosa es segura, está funcionando incluso cuando no lo ves. El tiempo que parece perdido será restaurado. Lo que hoy duele será testimonio mañana. Lo que hoy te paraliza te impulsará mañana. Y lo más impresionante es que José no salió de la prisión gradualmente. Cuando llegó el momento de Dios, fue llamado de repente, interpretó el sueño del faraón y en un solo día fue elevado a una posición de honor. En otras palabras, el tiempo de espera puede ser largo, pero el tiempo de cumplimiento es inmediato. Cuando Dios dice, es ahora, no hay prisión que lo pueda detener, no hay injusticia que lo pueda retrasar. No hay silencio que no pueda ser roto por el sonido de la promesa cumpliéndose. ¿Te imaginas que esto te suceda? Un momento en el que todo seguirá igual por fuera, pero el cielo se moverá en tu interior y Dios te llamará a vivir lo que ya tiene preparado en secreto. Sí, porque Dios obra en secreto, prepara banquetes invisibles en medio de las cárceles. Entrena guerreros en cuevas, moldea reyes en silencio. Pero ¿y si te dijera que hay algo aún más profundo en todo esto? Algo que casi nadie comprende, porque no se trata solo de esperar, se trata de cómo esperas. Se trata de lo que se está formando en ti durante ese tiempo, y el dolor que sientes hoy, la sensación de ser olvidado, la sensación de que todos los demás siguen adelante mientras tú te quedas atrás. Todo esto puede ser la materia prima de tu milagro. Pero ¿qué pasa si todo lo que estás sintiendo es en realidad una señal de que Dios está a punto de sacarte de este lugar y ponerte exactamente donde se cumplirá la promesa? Hay algo más por venir, algo que pocos están preparados para recibir, algo que solo quienes puedan soportar el silencio comprenderán verdaderamente. Y lo que está a punto de revelarse podría cambiar por completo la forma en que abordas esta espera. Puede que sea justo lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos sin palabras. Y quizás estés más cerca de lo que crees. Pero, ¿qué pasa cuando esperar no cambia nada por fuera, sino todo por dentro? ¿Y si te dijera que el mayor milagro no ocurre cuando se cumple la promesa, sino cuando el corazón aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios? Prepárate porque en el siguiente bloque se revelará algo aún más profundo, una historia que desafiará todo lo que crees sobre la demora, la fe y el silencio divino. Has cargado con este dolor durante demasiado tiempo, pero lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiarlo todo. A veces, lo que más duele no es el dolor en sí, sino el tiempo que persiste. No es solo el peso de la espera, es la ausencia de señales, es la sensación de que el cielo se ha quedado en silencio y que no hay respuesta. Rezas, crees, declaras, ayunas y nada. El tiempo pasa y el escenario sigue igual. Esta espera silenciosa puede convertirse en un grito interior, una angustia difícil de explicar. El alma entra en un ciclo, empieza con esperanza, se transforma en ansiedad, se transforma en frustración y finalmente en desánimo. Es como si estuvieras atrapado entre la fe y la duda, entre el creo y el hasta cuándo. Y cuando esta espera se alarga demasiado, la mente empieza a preguntarse, ¿seguirá cumpliendo Dios lo que prometió? O peor aún, ¿de verdad lo prometió? Este dolor silencioso nos consume porque mezcla la fe con el cansancio. Crees, pero estás exhausto, y es en este preciso momento, cuando todo parece estar en calma, que Dios nos enseña a confiar en su tiempo. Porque lo que nos desespera no es solo la demora, es el hecho de que no vemos ninguna señal de que algo esté cambiando. Pero lo que Dios hace no siempre es visible al ojo humano. Veces, la promesa crece silenciosamente, como una semilla plantada profundamente en la tierra, y la verdadera fe florece precisamente en ese tipo de suelo, oscuro, profundo e invisible. Pocas historias en la Biblia capturan mejor esta angustiosa espera que la de Abraham. Dios le prometió un hijo,
y no solo uno, sino una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y esta promesa llegó cuando ya era anciano, pero el tiempo pasó y nada sucedió. 1 año, 5 años, 10, y la promesa parecía cada vez más lejana. Imaginen a Abraham contemplando el vientre estéril de Sara noche tras noche. Imaginen las sonrisas forzadas, las miradas perdidas. El dolor no solo estaba en su cuerpo envejecido, el dolor estaba en su alma, que comenzaba a preguntarse si se había equivocado. Pero Romanos 4:20 nos revela algo sorprendente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no dudó, y más aún, se fortaleció precisamente en el proceso de espera. En otras palabras, la fe no se debilitó con el tiempo, creció en silencio. Esto nos muestra que la espera no es un tiempo de inactividad espiritual, sino de fortalecimiento. A medida que su cuerpo envejecía, la fe de Abraham maduró. Mientras sus ojos naturales veían lo imposible, sus ojos espirituales se entrenaban para ver más allá del tiempo. Y esto es lo que pocas personas se dan cuenta. Dios no retrasó la promesa. Estaba construyendo un fundamento inquebrantable en Abraham, para que, cuando llegara el milagro, hubiera suficiente estructura para sostenerlo. El tiempo de espera no fue un error, fue el proceso mismo de la formación de la promesa. Y ahora piensa en ti mismo. ¿Lo que te duele hoy es realmente la ausencia de Dios o es el proceso de Él fortaleciéndote? Podría ser el silencio que te desespera en realidad, la manera en que Él te está moldeando. Y si la promesa aún no se ha cumplido, no es porque Dios te haya olvidado, sino porque Él se está encargando de los detalles que aún no puedes ver. Hay algo profundamente poderoso en eso, porque mientras lloras y piensas que nada cambia, Dios está trabajando exactamente donde no puedes ver tras bambalinas de tu historia. En lo invisible, en lo espiritual. Él está eliminando obstáculos que ni siquiera sabías que existían. Está cerrando puertas que podrían desviarte. Está alineando personas, situaciones, tiempos y lugares. Y cuando llegue el momento oportuno, no el tuyo, sino el suyo, todo cobrará sentido, porque el cumplimiento de la promesa no depende de tu capacidad, sino de su fidelidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mayor milagro no es lo que recibirás, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas? Porque esperar te enseña paciencia, refina tu carácter, fortalece tu fe y te acerca a Dios como ninguna otra cosa. Existe un nivel de intimidad con el Padre al que solo pueden acceder quienes atraviesan el desierto de la espera sin rendirse. Y quizás estés más cerca del milagro de lo que imaginas. Pero el verdadero secreto es aprender a descansar antes de recibir. Ahora cierra los ojos un momento, respira hondo y pregúntale a tu corazón: ¿realmente creo que Dios está obrando incluso cuando no veo que nada cambie? Si tu alma sigue respondiendo sí, incluso entre lágrimas, entonces vas por buen camino, porque la fe no es la ausencia de dudas. La fe es elegir creer a pesar de la duda. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe en los comentarios ahora: elijo confiar, incluso sin comprender. Esta frase es más que un comentario, es una oración, una decisión espiritual, una semilla sembrada en la tierra fértil de tu dolor. Escribe esto como si reafirmaras tu pacto con las promesas de Dios, como si le dijeras al cielo y al infierno: sigo creyendo. Pero ¿qué pasa cuando oras, esperas, confías, y sin embargo el cielo permanece en silencio? ¿Y si te dijera que hay una respuesta oculta en ese silencio que casi nadie percibe? Algo que podría cambiar todo lo que crees sobre cómo Dios habla, porque a veces la ausencia de ruido no significa ausencia de respuesta, y eso es precisamente lo que se revelará ahora. Lo que viene a continuación podría ser lo que tu alma ha estado clamando sin palabras. Prepárate,
Lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu forma de ver el silencio de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu mente ya no tenía botón de pausa? Como si todo a tu alrededor estuviera en silencio, pero en tu interior había un ruido constante, una inquietud que nunca cesaba. Era como si tus pensamientos se desbocaran, como si tu corazón no pudiera seguir el ritmo de tu propia alma. La ansiedad tiene este poder, convierte hasta las cosas más pequeñas en una carga insoportable. Y lo más cruel es que se alimenta de lo invisible, de lo que aún no ha sucedido, de lo que podría no suceder nunca. Nace del miedo a no tener suficiente tiempo, a no poder hacerlo, a no ser suficiente, y si te sientes así ahora, es porque algo dentro de ti está clamando desesperadamente por descanso, y no descanso para el cuerpo, sino descanso para el alma. Esta inquietud silenciosa nos roba la paz, nos quita fuerzas, destruye relaciones y nos distancia de quienes realmente somos. Es un peso disfrazado de preocupación, es una prisión sin barrotes, pero que te mantiene atrapado. Y cuando esta ansiedad va acompañada de la sensación de que Dios guarda silencio, la desesperación se intensifica. Rezas, buscas, intentas distraerte, pero en el fondo te sientes solo con tus pensamientos desbocados. Pero, ¿y si te dijera que Jesús ya ha tratado esto mismo cara a cara? Que conoce tu mente atribulada mejor que nadie, que te ha visto así y aún así sigue a tu lado, con los brazos abiertos, invitándote a descansar a sus pies. La Biblia nos presenta una escena profundamente humana y espiritual a la vez. Marta, una mujer buena, dedicada, sirvienta, anfitriona, no era indiferente a las cosas de Dios. Al contrario, era amiga de Jesús. Y sin embargo, cuando Jesús llegó a su casa, Marta se sumergió en sus tareas. Estaba agitada, ocupada, inquieta. Mientras su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, Marta multiplicó sus tareas. Su cuerpo se conmovía, pero su alma estaba agitada. Y entonces Marta exclamó: «Señor, está bien que mi hermana me deje servir sola». Lucas 10:40. Estaba tan ansiosa que incluso juzgó a Jesús, cuestionó su cuidado, dudó de su mirada. Y es en este momento que Jesús responde con una de las frases más profundas y liberadoras del Evangelio. «Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria». Lucas 10:41-42. Estas palabras no fueron dichas con dureza, sino con amor. Fueron un llamado a la libertad, una invitación al descanso, un recordatorio de que la presencia de Jesús es más grande que cualquier aflicción. María eligió escuchar, Marta eligió preocuparse. ¿Cuál ha sido tu decisión? Esta historia nos desafía porque ¿con qué frecuencia nos comportamos como Marta? Intentamos resolverlo todo, controlarlo todo, cargar con todo. Nos imponemos demasiadas expectativas y nos frustramos cuando no podemos cumplirlas. Y en la prisa por encontrar soluciones, olvidamos lo único que realmente importa. Siéntate a los pies de Jesús y simplemente confía. La ansiedad nace del control excesivo, pero la paz nace de la rendición. Quizás hoy Dios te esté diciendo exactamente lo que le dijo a Marta. Te afligen muchas cosas, pero solo una es necesaria, y esa única cosa es su presencia. Cuando te sientas ante Él, incluso cuando el mundo está sumido en el caos, la paz comienza a florecer en tu interior, porque el descanso que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas, sino el descanso del mundo, presencia entre ellos. No es pasividad, es confianza. No es ignorar la realidad, es verla con los ojos de la fe. Podría ser que tu ansiedad sea solo un reflejo de un corazón que está tratando de llevar lo que debería haber sido puesto en las manos de Dios. Intenta resolver por tu cuenta algo que solo se resolverá cuando te detengas, respires y digas: «Señor, no puedo, pero sé que tú sí puedes». Porque sí, existe una paz que sobrepasa todo entendimiento,
Y comienza cuando decidimos soltar el control. Si esta palabra toca tu alma, escribe en los comentarios ahora mismo: Jesús, elijo descansar a tus pies. Esta es tu oración escrita, tu momento de entrega. Una frase sencilla que tiene el poder de romper el ciclo de ansiedad y dar paso a la paz que solo el Espíritu Santo puede traer. Declara esto como si estuvieras entregando un equipaje pesado y eligiendo confiar en el momento correcto, la respuesta correcta, la acción correcta. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayor batalla que enfrentas no es lo que sucede a tu alrededor, sino lo que sucede en tu interior? Porque una mente inquieta suele ser el campo donde el enemigo lanza sus mentiras más sutiles. Y lo que sigue puede revelar la clave para proteger tu corazón de esta inquietud constante. Has intentado controlar demasiado, has sufrido demasiado, intentando predecir lo que ni siquiera ocurrió. Ahora, permítete descansar, porque lo que escuches en el siguiente momento podría ser el comienzo de la sanación que tu mente ha estado pidiendo a gritos en silencio. ¿Alguna vez te has sentido tan escondido en medio del dolor que ni siquiera Dios te encuentra? Como si tus oraciones no llegaran al techo, como si el cielo estuviera demasiado silencioso y tú fueras demasiado invisible para ser notado. Es un sufrimiento silencioso que duele más que el dolor físico, la sensación de abandono espiritual. Sabes que Dios es real, que tiene promesas, que actúa, pero parece que se ha olvidado de ti. El tiempo pasa, las promesas parecen lejanas y tu alma empieza a preguntar en silencio: ¿aún se acuerda de mí? Este es un dolor que se esconde tras sonrisas forzadas, oraciones automáticas y alabanzas que ya no tienen poder. Es un vacío cubierto de fe, pero que clama por dentro: Señor, ¿hasta cuándo? El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, conoció este tipo de dolor como pocos. Fue ungido rey, siendo aún joven, elegido por Dios para dirigir una nación. Pero antes de la corona, vinieron años de persecución, soledad, cuevas y miedo. Imaginen la angustia de alguien que fue elegido públicamente por Dios, pero que tuvo que pasar años escondido en el desierto, huyendo de Saúl como si fuera un criminal. David fue rechazado, perseguido, traicionado, y lo peor de todo, se sintió olvidado por Dios mismo. En el Salmo 13:1 se lamenta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta no es la oración de un débil. Es la oración de alguien que se niega a fingir que está bien, de alguien que sabe que la fe no es la ausencia de dolor, sino la valentía de llevarlo a Dios. Y quizás ese sea tu momento hoy. Quizás vivas en una cueva, días donde solo quedan promesas incumplidas y oraciones sin respuesta. Y lo que te mata no es el tiempo, es el silencio. Pero aquí hay algo de lo que quizás nunca te hayas dado cuenta. Dios no se quedó callado porque te había olvidado. Te estaba moldeando en lo invisible. El momento en que David se sintió olvidado coincidió con el momento en que Dios moldeaba en él el corazón de un rey. En la cueva, Dios formó su carácter, su humildad y su dependencia. El trono no fue el principio, sino el resultado de un proceso silencioso. Y lo que parecía olvido fue, en realidad, una preparación. Podría ser que lo que llamas abandono sea simplemente el laboratorio secreto de Dios en tu vida. ¿Será que, en lugar de ser olvidado, te han separado? Porque hay momentos en que Dios no nos expone, no nos promueve, no nos responde, porque aún está construyendo algo en nosotros que será fundamental para lo que viene. No te está castigando, te está preparando, y créeme, es en los lugares más escondidos donde nacen los más grandes ministerios. Fue en una cueva donde Dios confirmó el llamado de David. Fue en el desierto donde Moisés escuchó la voz de Dios. Fue en la cárcel donde José maduró.
Y quizás sea en este valle donde Dios está forjando su propósito. El problema es que el dolor nos hace olvidar el tiempo de Dios. Esperamos resultados inmediatos de un Dios que obra en lo eterno, pero su reloj no es el nuestro. Su tiempo es preciso, aunque incomprensible, y si guarda silencio no es por negligencia, es porque en silencio Él trabaja allí donde los ojos no pueden alcanzar. En el silencio Él limpia, sana y cura. En el silencio Él crea raíces profundas en ti, para que cuando llegue el momento de la exaltación, nada ni nadie pueda derribarte. Por eso sigues aquí, incluso después de todo, porque a pesar del silencio, Él nunca perdió el control. Y ahora, escuchad atentamente. Dios no se ha olvidado de vosotros, Él no ha cancelado sus promesas, no ha ignorado tu dolor, no ha renunciado a sus planes, Él actúa en lo invisible. El hecho de que estés escuchando esta palabra es prueba de ello. Él te encuentra justo donde creías haber sido olvidado. Y cuando decide actuar, nadie puede detenerlo. La cueva puede ser el escenario hoy, pero el trono ya está reservado. Lo que Dios ha comenzado, Él lo cumplirá porque el Dios que promete también sostiene, prepara y entrega, pero siempre en su tiempo, y su tiempo nunca falla. Si esta palabra tocó tu alma, declara ahora en los comentarios: Señor, aún en el silencio, sé que estás conmigo. Esta frase es más que una afirmación. Es un grito de fe en medio de la cueva, es la decisión de seguir confiando, incluso sin comprender. Escribe como si Dios te estuviera encontrando en este preciso instante. Como si dijeras: sigo creyendo. Y si este mensaje te trajo esperanza, haga clic en me gusta como un acto de fe. Tu clic puede ser usado por Dios para alcanzar a alguien que está al borde de darse por vencido. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hay algo aún más profundo detrás del sentimiento de abandono? Y si la aparente ausencia de Dios fuera en realidad el lugar más seguro para que Él sanara tu alma. Porque a veces es en el silencio donde escuchamos lo que el ruido siempre ha impedido. Lo que sigue puede cambiar tu forma de entender el sufrimiento y quizás contenga la clave para transformar el dolor en propósito. A veces la vida se desmorona tan de repente que parece que todas las promesas se han derrumbado junto con nuestros planes. Es como si, en un instante, todo lo que parecía firme se desmoronara. Miras a tu alrededor y ya no ves estabilidad. La gente se aleja. Las puertas se cierran, los recursos desaparecen, la salud se debilita y el alma clama en silencio: ¿por qué me pasa esto? Hay un tipo de dolor que no solo lastima el cuerpo, sino que también desmantela el interior, que rompe la estructura emocional, que destruye la esperanza, que silencia incluso la oración. Ya no sientes fuerzas para levantarte, solo queda el vacío. Y la pregunta que resuena sin cesar: si Dios prometió que estaba conmigo, ¿por qué todo se derrumba a mi alrededor? Este sentimiento devastador no es nuevo. De hecho, recorre la historia de aquellos a quienes Dios ha usado de maneras extraordinarias. Hay un hombre en las Escrituras que lo perdió todo de una vez: Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, conocido por su rectitud. Sin embargo, fue golpeado por la tragedia. En cuestión de días perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud e incluso el apoyo de su esposa. Imaginen la escena. Un hombre que una vez fue honorable, ahora yace en cenizas, cubierto de llagas, raspándose el cuerpo con baldosas rotas. No solo sufría, sino que estaba desfigurado por dentro y por fuera, y su alma sangraba con el mismo dolor de quien mira al cielo y no entiende nada. Y Job incluso dijo: yo soy el Señor, y yo soy el Señor. ¿Por qué me quitas la vida si ya no la disfruto? Job 10, 8, 9, parafraseado. Este dolor no era solo físico, era existencial.
Y quizás lo estés experimentando ahora mismo, sin saber si podrás seguir adelante. Pero hay algo que casi nadie comprende en la historia de Job. No solo perdió posesiones ni personas, perdió la comprensión de su propio propósito, todo se derrumbó. Pero fue en este colapso que Dios comenzó la reconstrucción, porque al final del libro, después de tantas conversaciones, lamentaciones y silencios, Dios aparece y restaura la fortuna de Job. Y el versículo clave es uno de los más impactantes de la Biblia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. En otras palabras, la restauración no fue solo un regreso a la estabilidad, fue un avance hacia un nivel de bendición que Job nunca antes había experimentado. Pero esto solo sucedió después del dolor, no antes, porque el colapso fue, de hecho, el fundamento del nuevo tiempo. ¿Podría ser que aquello que llamas el fin no sea, de hecho, el principio del nuevo comienzo que Dios tiene preparado para ti? ¿Será que el terreno que se abrió no tenía como propósito hundirte, sino enterrar lo viejo y permitir que lo nuevo brotara con más fuerza? Muchas veces el dolor es señal de que Dios está rompiendo el viejo ciclo. Necesita derribar lo que se construyó sobre arena para luego construir sobre roca. Y sí, esto duele. Duele porque implica pérdidas, separaciones y renuncias, pero también sana, porque Dios nunca destruye sin la intención de restaurar en gloria. No permite derrumbes fortuitos. Permite que realineen propósitos perdidos, corazones descarriados y una fe complaciente. Y aquí hay una revelación que quizá nunca hayas comprendido. La fase más dolorosa de tu vida puede ser exactamente el terreno donde se plantará la mayor promesa, pero solo florecerá si perseveras. Si decides no rendirte, incluso cuando todo parezca insignificante, porque el tiempo de Dios a menudo se revela en medio de los escombros. Es allí donde Él susurra promesas que la prisa de la vida cotidiana jamás nos permitiría escuchar. Es allí donde Él sana heridas profundas y cuando menos lo esperamos, Él comienza a restaurar primero desde dentro, luego desde fuera, como lo hizo con Job, como quizás esté comenzando a hacerlo contigo ahora. Puede que no entiendas el proceso, pero necesitas confiar en el propósito. Puede que no te sientas con la fuerza suficiente para continuar, pero hay una promesa que te sostiene. Dios no te ha fallado, no te ha abandonado. Él es, trabajando en silencio, al ritmo exacto del cielo. Cada lágrima cuenta, cada dolor tiene valor. Ninguna parte de tu sufrimiento será en vano, porque cuando Él dice que bendecirá a su debido tiempo, está diciendo que el proceso tiene un final y que la gloria será mayor que todo lo que se perdió. Si esta palabra tocó tu dolor, escribe en los comentarios ahora mismo. Aún en medio de los escombros, elijo confiar en el tiempo de Dios. No dejes que este momento pase en silencio. Declara como alguien que se niega a dejar que el dolor sea el punto final. Escribe como alguien que cree que sí, Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece haberse derrumbado. Esta es tu oración escrita, una semilla de fe en la tierra del dolor. Y si conoces a alguien que esté experimentando pérdida, dolor o ruina, envía este mensaje. Podría ser la respuesta que su corazón espera en silencio. Pero hay algo que casi nadie te dice sobre empezar de nuevo. Algo que va mucho más allá de la restauración externa. Porque la reconstrucción no siempre empieza con las puertas abiertas. A veces empieza en medio de las noches más oscuras. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre las pérdidas que has experimentado. Porque el dolor lleva tiempo, pero también lo hace la promesa y está más cerca de lo que crees. Hay noches en que la almohada se convierte en un campo de batalla. El cuerpo está exhausto, pero la mente no se detiene.
Los pensamientos se agolpan como una tormenta interna sin fin. Cierras los ojos, pero las preocupaciones gritan, los recuerdos de los errores reviven. El miedo al mañana invade el presente y te mueves de un lado a otro, buscando descanso, pero solo encuentras más agitación. Y en el silencio de la madrugada surge una pregunta dolorosa. ¿Por qué no puedo tener paz, aunque creo en Dios? Porque sí, hay momentos en que incluso quienes confían flaquean ante la ansiedad. Y el insomnio no es solo falta de sueño, es falta de paz, de seguridad, de confianza en que el mañana ya está siendo atendido por aquel que prometió no dormir nunca. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que incluso Jesús enfrentó una noche en la que su mente no descansó? En el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios, quien sanaba, enseñaba y calmaba tormentas, se sintió Sí, la ansiedad era tan intensa que su cuerpo físico reaccionó con dolor. Jesús sabía que la cruz estaba cerca. Sabía que la traición vendría de alguien cercano a él. Sabía que el sufrimiento sería intenso. Pero más que eso, sabía que se enfrentaría al silencio del Padre aquel que siempre había estado con él. Guardaría silencio en el momento más oscuro. Y allí, en medio de la noche, entre los árboles, Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Una oración breve, pero llena de humanidad. Una profunda entrega en medio de la angustia. Getsemaní no es solo un lugar físico, es un estado emocional. Es donde muchos de nosotros nos encontramos ahora mismo, entre el miedo y la rendición, entre el control y la confianza, entre querer comprender y decidir descansar. Jesús esa noche no huyó, no ignoró, enfrentó el dolor y lo superó mediante la oración. Eso lo cambia todo. Porque si incluso Cristo mismo tuvo que orar ante el miedo, ¿por qué te culpas tanto por tener noches sin descanso? La paz no nace de la ausencia de luchas internas, nace de la decisión de rendirse incluso en medio de ellas. Es por esto que Filipenses 4:6-7 se convierte en una promesa viva y necesaria para cualquier persona que lucha con la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota, no solo se protegerá el corazón, también los pensamientos, la mente, el lugar donde nace toda inquietud, y esta promesa es demasiado poderosa para ignorarla. Porque nos dice que la verdadera paz no se logra con lógica, no se impone con esfuerzo, es el fruto de la entrega. No tienes que superar el insomnio intentando controlar los resultados. Tienes que superarlo, entregando las cargas invisibles al Dios que ve incluso lo que nadie más ve. Si tu mente está acelerada, si no consigues dormir, si tus pensamientos no se aquietan, es hora de dejar de luchar solo. Es hora de arrodillarte y decir como Jesús: Padre, hágase tu voluntad. Ahí es cuando algo cambia, no necesariamente por fuera, sino por dentro, porque cuando oras, de verdad, no es solo el cielo el que escucha. Tu alma empieza a comprender que ya no está sola. Quizás tu mayor guerra espiritual ocurre mientras todos duermen. Pero Dios no duerme, Él obra mientras te consumes. Te observa mientras te culpas, te susurra promesas mientras intentas reprimir tu ansiedad. Y dice: hijo, hija, confía, sigo en control. Aunque no lo sientas, estoy obrando y a su debido tiempo te daré descanso. ¿Te imaginas lo diferente que sería tu vida si pudieras confiar verdaderamente en que Dios está cuidando de todo, incluso cuando no ves que nada sucede? Y si tu insomnio es en realidad un síntoma de tu necesidad de control, porque sí, Dios quiere bendecirte, pero antes de eso quiere enseñarte a descansar, porque lo que viene de Él no es solo victoria, es paz en el proceso, es alivio antes de la respuesta, es seguridad en su tiempo,
Si esta palabra te llegó en una noche oscura, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, entrego mi mente a tu descanso. Declara esto como un acto de liberación, como si dijeras: estoy cansado de luchar solo, elijo confiar. Esta frase podría ser el comienzo del alivio que tu alma tanto anhela. Una frase sencilla que desata milagros invisibles en el mundo espiritual, porque cuando confiesas con tu boca lo que tu corazón anhela, el cielo se mueve a tu favor. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que muchas personas viven atrapadas en la ansiedad porque nunca han entendido lo que realmente paraliza sus pasos? El insomnio puede ser el síntoma, pero hay algo más profundo detrás. Lo que estás a punto de escuchar puede exponer el miedo que se esconde tras las excusas y revelar que la valentía que has estado buscando ya se ha desatado en tu vida. Solo tienes que creer. Hay una especie de prisión sin barrotes, pero que mantiene a la gente atrapada durante años. El miedo se disfraza de prudencia, lógica y de aún no es el momento, pero en el fondo es una cadena invisible que ahoga sueños, silencia pasos y paraliza destinos. Quizás estés experimentando exactamente esto. Sientes la llamada, sientes el impulso en tu corazón, tienes una promesa en tu espíritu, pero cuando llega el momento de dar el paso, el miedo susurra: ¿y si no funciona? ¿Y si te rechazan? ¿Y si fracasas? Y te paralizas, te quedas atrapado en excusas espirituales que, en realidad, esconden una herida emocional. La inseguridad de alguien que ya ha sido destrozado y ahora tiene miedo de volver a intentarlo. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso los más grandes héroes de la fe comenzaron de esta manera? Moisés, el libertador de Israel, fue precisamente uno de esos hombres. Antes de convertirse en el instrumento de Dios para abrir el Mar Rojo, era un fugitivo. Mató a un egipcio, fue rechazado por su pueblo, se exilió en el desierto y pasó décadas allí, hasta que un día Dios se le apareció en una zarza que ardía pero no se consumía. Fue el momento de la activación, del llamado, de la respuesta divina. Pero ¿qué hace Moisés? Duda en Éxodo 4:10, dice: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, pues soy tardo en el habla y torpe de lengua». En otras palabras, no soy capaz, no puedo hacerlo, no soy suficiente. Este es el lenguaje del miedo. Moisés miraba sus propias limitaciones, no la capacidad de Dios. Vio su fracaso, pero olvidó la promesa. Y esto nos dice algo devastador: el miedo te hace verte desde tu trauma, no desde tu unción. Empiezas a creer más en tu dolor que en la palabra que te llamó. Pero Dios no se quedó callado ante la inseguridad de Moisés. Respondió con autoridad y compasión: «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Éxodo 4:12. No se trataba de Moisés, se trataba del Dios que lo envió. Y quizás esa sea tu batalla ahora. Has sido llamado, tienes una promesa, sientes que algo más grande te espera. Pero hay un trauma que grita más fuerte, un recuerdo del pasado que te atormenta, una vergüenza que ocultas e incluso rezas, incluso alabas, incluso sirves. Pero no puedes avanzar porque el miedo te paraliza. Pero escucha, cuando Dios te llama, ya conoce todas tus limitaciones, no le sorprenden tus defectos. Te eligió con pleno conocimiento de quién eres. Y más que eso, Él prometió estar contigo. El miedo no desaparece por arte de magia, se supera con la obediencia. Moisés no se curó del miedo hasta que obedeció. Obedeció a pesar del miedo. Dio el paso a pesar de sentirse incapaz. Y fue en el proceso que vio milagros. El Mar Rojo no se abrió mientras él sopesaba los riesgos. Se abrió cuando extendió su vara. Tu liberación reside en el movimiento. La parálisis solo termina cuando comienza la obediencia. ¿Cuántas veces no has logrado experimentar algo poderoso por dejarte llevar por la duda? ¿Cuántas promesas se retienen por esperar a sentir valentía antes de actuar?
Pero la valentía en la Biblia nunca fue la ausencia de miedo, fue fe en acción. Fueron personas como Moisés, Gedeón, Josué, todos con defectos, con inseguridades, pero que dijeron, si el Señor está conmigo, iré. Porque la habilitación de Dios viene después de la entrega, no antes. Él no te muestra todo el plan, te da una orden y espera que confíes. Es necesario comprender, hay cosas que solo se activarán en tu vida cuando decidas dejar de huir. Huir de ti mismo, de las promesas, del llamado, de la confrontación. Huir es el ciclo del miedo, enfrentar es el ciclo de la fe. Y cuando lo enfrentas, el miedo comienza a menguar ante la grandeza de Dios. Con cada paso verás que no estás solo. Con cada avance, el miedo pierde fuerza y de repente, lo que una vez te paralizó se convierte en un testimonio. Si esta palabra te llegó al corazón, escribe ahora mismo en los comentarios, decido seguir adelante, aunque tenga miedo. No es solo una frase, es una rendición. Es una fe que desafía la parálisis, es la decisión de romper el ciclo de autosabotaje y confiar en que si Dios lo prometió, también lo sostendrá. Escribe como si te levantaras desde dentro, como si hubieras comprendido que el miedo ya no tiene derecho a decidir tu futuro. Esta declaración puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en tu vida, una etapa en la que camines, aunque tiemble, con confianza. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que lo que parece miedo en realidad es solo ausencia de identidad? Porque antes de que Moisés pudiera liberar a alguien, Dios tuvo que liberarlo de su propia visión distorsionada. Lo que estás a punto de descubrir podría ser lo que siempre te ha impedido creer en ti mismo. Y cuando eso se revele, tu fe ya no dependerá de lo que sientes, sino de lo que Dios ya ha declarado sobre ti. ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que todos avanzaban, menos tú? Tus amigos están logrando sus sueños, la gente está ascendiendo, las relaciones están floreciendo, los ministerios están creciendo y tú sigues estancado en la misma situación, intentando, orando, esperando y aún así sintiéndote invisible. Es como si Dios se estuviera moviendo en la vida de todos menos en la tuya. Y duele más de lo que admites. No porque quieras competir, sino porque tú también tienes sueño. Tú también has rezado, tú también has creído. Pero lo que ven tus ojos parece contradecir lo que el cielo ha prometido. Este dolor silencioso era exactamente lo que sentía el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Mientras todos celebraban el regreso de su hermano rebelde, él estaba fuera de casa, amargado. No podía entender cómo alguien que había cometido tantos errores, que lo había abandonado todo, que había desperdiciado oportunidades, podía ser recibido con una fiesta, un anillo en el dedo, ropa nueva y honores públicos. Y estalló. Hace tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lucas 15:29. Su corazón estaba destrozado. No pudo celebrar porque se sentía olvidado. Pero aquí está la clave que casi nadie comprende. Estaba tan concentrado en lo que la otra persona recibía que perdió de vista lo que ya tenía. La respuesta del Padre fue directa, amorosa y profundamente reveladora. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15:31. Su padre no lo había olvidado. De hecho, era el único que nunca había dejado de estar a su lado. Pero el problema es que confundió presencia con ausencia de evidencia. Y quizás ese también sea tu error. Crees que Dios no se ha acordado de ti solo porque aún no has recibido lo que esperabas. Pero, ¿qué pasa si la verdadera bendición es que Dios todavía está contigo, incluso cuando nada sucede? Podría ser que lo que usted llama retraso sea en realidad protección. ¿Qué pasa si Dios no te da lo que deseas ahora porque te está enseñando la madurez de alguien que sabrá cómo sostener lo que vendrá? Quizás vives una especie de invisibilidad espiritual.
donde parece que toda la atención recae en otros nombres, otros proyectos, otras vidas. Pero esta etapa, aunque dolorosa, puede ser el terreno do. Hay una diferencia entre ser aplaudido por los hombres y ser aprobado por Dios. Muchos lo reciben rápidamente, pero lo pierden al poco tiempo. Tú, en cambio, estás siendo forjado, y Dios sabe la presión que soportas en silencio. Dios conoce las lágrimas que no publicas, los llantos que no compartes, el dolor que no verbalizas. Y Él dice: hijo, hija, todo lo mío ya está reservado para ti. Mi tiempo es perfecto, mi promesa no falla, y sigo contigo. No dejes que la comparación destruya tu confianza. El tiempo de Dios no está estandarizado. Él no te ha olvidado, te ha guardado. No te han ignorado, estás siendo refinado. No te han excluido, estás siendo escondido por un tiempo cuando la manifestación de la promesa será tan clara que nadie podrá negar que fue Dios mismo quien te resucitó. Porque quien se construye en secreto lleva consigo una autoridad que el público nunca podrá comprender. Si esta palabra encontró el lugar de tu dolor, escribe ahora en los comentarios: Padre, elijo confiar incluso cuando no veo nada. Declara esto con fe, como quien se niega a vivir amargado por las bendiciones ajenas y decide esperar la acción perfecta de Dios. Esta afirmación puede ser el punto de inflexión entre la comparación hiriente y la confianza sanadora. Y si sientes que necesitas liberarte de este círculo vicioso de frustración, escríbelo, libérate. Entrégale al Padre lo que solo Él puede restaurar en ti. Y si este mensaje habló profundamente a tu corazón, haz clic en me gusta ahora como un acto de rendición. Que este simple gesto sea como una oración silenciosa que diga: Señor, aunque parezca que todos los demás avanzan y yo no, sigo confiando en tu tiempo. Tu afecto podría ser la chispa para que otros, tan heridos como tú, también encuentren esta sanación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la frustración que sientes por no haber sido promovido aún es solo un reflejo de tu dificultad real para verte como alguien digno de la promesa? Hay una raíz más profunda que no tiene nada que ver con lo que logran los demás, sino con lo que tú crees sobre ti mismo. Y lo que venga después podría tocar esa herida tan silenciosa y convertirla en un nuevo comienzo. Hay días en que el cansancio de tu alma habla más fuerte que cualquier oración. Días en que ya no tienes fuerzas para gritar, ni lágrimas para llorar. Solo sientes agotamiento. Un agotamiento que no es físico sino emocional. Miras atrás y ves intentos fallidos, puertas que no se abrieron, oraciones que parecieron no ser escuchadas y un silencio de Dios que resuena como un vacío en tu alma. Y entonces te preguntas: ¿de verdad vale la pena continuar? Porque no importa cuánto creas en Él, las promesas de Dios, hay momentos en que el alma clama por respuestas inmediatas. ¿Quieres ver el milagro ahora? ¿Quieres entender por qué esperas, pero solo recibes silencio? Ese era exactamente el estado en el que encontramos a Pedro esa mañana. Había pasado toda la noche echando sus redes. Horas y horas luchando contra la marea, enfrentándose al frío, soportando la frustración, y cuando amaneció, nada, ningún pez, ningún fruto, ninguna recompensa por todo su esfuerzo. Ahora, imaginen la escena: un pescador experimentado, familiarizado con las aguas, frustrado por otra noche improductiva, lava sus redes como diciendo: lo intenté, pero no funcionó. Fue entonces cuando Jesús apareció, no al principio de la noche cuando Pedro estaba lleno de energía, sino al final, cuando todo parecía perdido. Porque Dios no se mueve según nuestros tiempos. Él actúa en el momento en que nuestras fuerzas se acaban, para que quede claro que fue Él. Jesús pide prestada la barca, enseña a la multitud, y luego se dirige a Pedro y le dice: bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro, aún cansado, responde con lo que todo corazón herido piensa, pero no siempre dice: Maestro,
hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, incluso en medio de la frustración, Pedro añade una frase que lo cambia todo. Pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Este es el punto de inflexión, el momento en que la fe surge, no porque la lógica diga que funcionará, sino porque la voz de Jesús nos dice que lo intentemos de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que hiciste todo lo que pudiste y aún así no pasó nada? Has orado, ayunado, sido fiel, sembrado, y sin embargo, el panorama sigue igual. Entonces te invade el desánimo. Piensas, quizás esto no sea para mí, pero ¿y si este agotamiento no es el final, sino el punto exacto donde Dios empieza a actuar? Porque el milagro de Pedro no ocurrió cuando estaba fuerte. La pesca milagrosa llegó cuando estaba exhausto. Fue por cansancio, no por entusiasmo, por obediencia, no por emoción. El secreto es seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti quiere parar. ¿Has notado alguna vez que Dios nunca prometió que sería fácil? Prometió que estaría contigo. Y a veces su presencia se revela justo cuando piensas en rendirte, porque es entonces cuando aparece, se sube a la barca y lo cambia todo con una palabra. Quizás hoy Jesús te esté diciendo, echa la red de nuevo, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque ahora es mi mandato. Y créeme, una palabra de Jesús tiene el poder de transformar años de frustración en minutos de cosecha. Pedro obedeció, y la Biblia dice que la cantidad de peces era tan grande que la barca comenzó a hundirse. Necesitaba ayuda para recoger todo lo que llegaba. Esa mañana empezó con cansancio, pero terminó con abundancia. Comenzó con redes vacías y terminó con milagros desbordantes. Y el mismo Dios que actuó aquella mañana es el Dios que sigue diciendo hoy, echa la red una vez más. En mi tiempo, lo que fue un fracaso se convertirá en testimonio. Si esta palabra te ha cansado, escribe ahora mismo en los comentarios, Señor, aunque estoy cansado, elijo lanzar la red a través de tu palabra. No escribas por impulso, escribe como una decisión. Esta frase puede ser tu paso de fe, una oración escrita con lágrimas y fe, porque cuando el alma ya no quiere intentarlo, declarar es resistir. Es decir, no me he detenido, solo estoy esperando el momento oportuno. Y esta confesión de fe puede ser el aliento que reavivará vuestra esperanza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que te cansa no es el esfuerzo, sino la sensación de que Dios tarda demasiado en actuar? ¿Estás cansado de esperar equivocadamente? ¿Será que lo que llamas esperar es en realidad ansiedad disfrazada de fe? Lo que viene a continuación puede abrirte los ojos a una verdad que pocos tienen el coraje de afrontar. Y esta revelación puede ser lo que tu alma ha estado pidiendo en silencio durante mucho tiempo. Hay dolores que no gritan, pero pesan. No aparecen en fotos, ni quienes te cruzan por la calle los notan. Pero ahí están, como una carga que envejece el alma. La culpa es ese tipo de dolor. Un arrepentimiento que regresa cíclicamente, un eco del pasado que sigue gritando en el presente como diciendo, no mereces empezar de nuevo. Y quizás, incluso después de tanto tiempo, todavía te miras al espejo, avergonzado de lo que hiciste, de lo que permitiste, de lo que perdiste. Incluso intentas seguir adelante, pero algo dentro de ti te dice que es demasiado tarde. Que esa mancha nunca desaparecerá. Y la verdad más cruel es esta. No siempre son los demás quienes te condenan. Eres tú mismo. Pero, ¿y si les contara que hubo una historia que rompió este ciclo de culpa, vergüenza y condenación? Una escena registrada en las páginas del Evangelio, pero escrita para la eternidad. Jesús enseñaba en el templo, un lugar sagrado, y allí la multitud escuchaba atentamente, hasta que su reverencia fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados y gritos acusatorios.
Una mujer fue arrastrada y arrojada al suelo delante de todos. Su cabello estaba despeinado, sus ojos se llenaron de lágrimas, su alma quedó expuesta. Fue sorprendida en adulterio. La ley era clara, la pena de muerte, pero su corazón estaba destrozado. Los fariseos, con piedras en las manos, ponen a prueba a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? Juan 8:4-5. Fue más que un juicio contra ella, fue una trampa contra Jesús. Pero él, con una sabiduría que silencia hasta el infierno, se agachó y escribió en el suelo. Su silencio fue más fuerte que los gritos de los acusadores. Entonces se puso de pie y dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Uno a uno dejan caer las piedras y se van, y ahora solo quedan ella y Jesús. ¿Qué esperabas oír en ese momento? ¿Un sermón? ¿Una reprimenda? ¿Una acusación? No, lo que dice Jesús es lo que quizás anheles oír hoy. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. No fue un permiso para pecar de nuevo. Fue una invitación a empezar de nuevo sin la carga del pasado. Jesús no ignoró el error. Venció la culpa con gracia. No justificó el pecado. Destruyó la condenación. Porque donde los hombres ven inmundicia, Dios ve la posibilidad de sanación. Donde el mundo impone vergüenza, el cielo libera el perdón. Quizás seas como esa mujer, sintiéndote expuesta ante tu propio juicio, con miedo al rechazo, avergonzada de lo que una vez fuiste, sintiendo que tu historia está demasiado manchada para ser redimida. Pero hoy Jesús se inclina a tu lado. No lleva una piedra, trae palabras. Y no son palabras de muerte, sino de restauración. Él dice: no te condeno. Y quizás esa sea la frase que más necesitas escuchar y creer. Ya no tienes que vivir atrapado en viejos errores. Sí, caíste, sí fallaste, pero Dios no está atrapado en tu ayer. Él obra en la redención, transforma a los pecadores en mensajeros, a los heridos en sanadores, a los avergonzados en testigos de la gracia. Y cuando dice que es actuar en el momento adecuado, es porque hay un nuevo comienzo ya preparado para ti. Pero Él solo puede liberar lo nuevo cuando dejas ir lo viejo. La mujer adúltera no tuvo tiempo de justificarse. No se defendió, pero se quedó allí. Y eso fue suficiente, porque a veces la fe empieza así, de pie delante de Jesús, incluso cuando todo en ti quiere huir, aun cuando la vergüenza quiera ocultarte, aun cuando la culpa quiera silenciarte, pero Jesús no quiere que te escondas. Él quiere que seas libre, Él quiere que sanes, Él quiere que seas libre para vivir la nueva vida que Él ha preparado en su tiempo perfecto. Si este mensaje tocó lo más oculto de tu alma, escribe ahora en los comentarios: Jesús, acepto tu perdón y dejo mis culpas a tus pies. No escribas con prisa. Escribe como si estuvieras dejando atrás el pasado de una vez por todas, como quien usa las palabras como llave para abrir las puertas de una nueva historia, porque has llorado demasiado por viejos errores. Ahora es hora de sanar de verdad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tal vez la culpa que sientes ni siquiera viene de tu error, sino de lo que alguien te hizo? ¿Qué pasa si el dolor que llevas no es porque pecaste, sino porque fuiste herido? Lo que descubras a continuación puede liberar no solo tu corazón, sino al niño herido que aún vive dentro de ti. Hay un dolor que nadie ve, pero que te consume por dentro. No es físico, no deja marcas en el cuerpo, sino que se hunde en el alma. Es el dolor de cargar con sueños que una vez estuvieron vivos y hoy están fríos, enterrados, olvidados. ¿Alguna vez deseaste algo con tantas ganas? Rezaste, creíste, hiciste planes y con el tiempo todo se desmoronó. Lo que antes te levantaba por la mañana ahora no es más que un amargo recuerdo. Y lo peor no es solo ver morir el sueño, sino seguir viviendo como si nada hubiera pasado.
como si fuera posible respirar con normalidad, incluso con el corazón de luto. Quizás estés ahí mismo, rodeado de silencio, decepción y oraciones que parecen no tener respuesta. Te preguntas, Dios, ¿dónde está la promesa que me diste? Es en este escenario que se desarrolla una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente: el que amas está enfermo. Pero Jesús no corrió, no se apresuró, se quedó donde estaba 2 días más. Y cuando finalmente decidió ir a Betania, Lázaro ya estaba muerto, enterrado, 4 días en la tumba. El olor a muerte ya dominaba el ambiente. La esperanza parecía desvanecerse, el milagro se retrasó. Y fue en ese momento que Marta, con el corazón destrozado, corrió al encuentro de Jesús y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esta frase resuena como un grito que quizás hayas lanzado en oración. Jesús, si hubieras actuado antes, todavía tendría ese trabajo, esa relación, ese sueño. Pero lo que Marta no sabía, y quizás tú aún no entiendas, es que Jesús no trabaja según nuestro reloj. Se mueve en el tiempo perfecto del cielo. Y el tiempo de Dios no es demora, es estrategia. Porque cuando todo parece perdido, es cuando Él revela su gloria de una manera indiscutible. Jesús mira a Marta y le dice: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Ella responde con fe teológica: sé que resucitará en el último día. Pero Jesús va más allá de la teoría, revela una verdad que trasciende los siglos y llega a ti hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Él no dijo: yo traigo la resurrección, dijo: yo soy. Es decir, donde está Jesús, lo imposible no tiene la última palabra. Donde Él llega, incluso lo que ha muerto puede revivir. Pero Jesús no fue directo al sepulcro. ¿Lloró? Sí, el Salvador del mundo lloró ante el dolor humano, no porque no tuviera poder, sino porque Él siente lo que tú sientes. No ignora el dolor de tu alma, ve tus días oscuros, conoce las lágrimas que escondes, y aún sabiendo que el milagro llegaría, se permitió sentirlo, porque un Dios que llora con nosotros es un Dios que también resucita nuestros sueños. Y luego, delante de todos, Jesús ordena: quitad la piedra. Juan 11:39. Marta duda: Señor, ya huele mal. Pero Jesús responde con la frase que quizás hoy sea la respuesta que su alma más necesita oír: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. No le preguntó a Marta si entendía, si estaba lista, si podía visualizar. Simplemente le preguntó: ¿crees? Porque el tiempo de Dios no se activa con la lógica, se activa con la fe. Y lo que estaba muerto, resucitó. Lázaro salió de la tumba vivo, restaurado y libre. ¿No es eso lo que necesitas oír hoy? Que no importa cuánto tiempo haya pasado desde que enterró tu sueño. Si Jesús está presente, el sepulcro no define el final. Quizás estés viviendo en el 4.º día, la fase en la que todo parece demasiado tarde, donde incluso tú te has dado por vencido. Pero Jesús sigue diciendo: quiten la piedra. Está a punto de hacer algo que solo será posible porque ya todo parecía perdido. Su tiempo nunca falla, sus acciones nunca se demoran. Él actúa incluso cuando parece silencioso, y lo que tú ves como el final, Dios lo ve como el comienzo de algo mucho mayor. No necesitas entender cómo, solo necesitas creyendo que todavía hay vida, incluso después de lo que creías que era la muerte. Porque hay promesas que solo se cumplen cuando lo único que queda es la fe. Si esta palabra te llegó profundamente, escribe ahora en los comentarios: Jesús resucita en mí lo que murió. Escribe como si ya no quisieras solo sobrevivir, sino volver a vivir completamente, como quien decide, aún entre lágrimas, quitar la piedra de la incredulidad y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Porque sí, Él sigue actuando.
Y cuando llegue, incluso en el último momento, será imposible no ver su gloria en tu historia. Y si crees que este mensaje puede devolverle la vida a alguien que se ha dado por vencido, haz clic en me gusta como acto de fe y compártelo con alguien ahora. Que esta palabra no se quede en ti, que resucite también otros corazones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay sueños que no mueren, solo se posponen para que tú puedas estar preparado primero? Lo que sigue puede revelar por qué Dios pareció dejarte en la oscuridad y cómo, en realidad, Él estaba iluminando un nuevo camino que nunca imaginaste. A veces, el dolor no es la desesperación de la pérdida ni el peso de la espera, sino el vacío de no saber qué hacer. Te despiertas, vives, respiras, pero por dentro todo parece confuso, rezas, pero no escuchas respuesta. Caminas, pero no sabes si vas por buen camino. Y lo peor es que, en esta incertidumbre, el corazón se convierte en terreno fértil para la duda, el miedo y la ansiedad. Porque cuando se pierde el rumbo, la fe se debilita. Y es precisamente en este desierto donde el siguiente paso parece un salto en la oscuridad, donde muchos se dan por vencidos. Pero, ¿y si es precisamente en este desconocimiento donde Dios te guía con más fuerza? El pueblo de Israel conocía bien este sentimiento. Salieron de Egipto con una promesa en sus manos, una tierra que fluía leche y miel, un destino preparado por Dios. Pero entre su liberación y el cumplimiento de la promesa estaba el desierto. Y en este lugar árido e inestable, rodeado de arena y silencio, Dios los guió por un camino completamente inesperado. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:21. No tenían mapas, ni brújula, ni rumbo propio. La única manera de saber a dónde ir era mirar al cielo. Quizás esta sea la respuesta que necesitas ahora mismo, porque el problema no es no ver el camino. El verdadero problema es intentar caminar solo cuando Dios te dice, espera, te lo mostraré. La presencia de Dios no los llevó por el camino más corto ni más lógico. Muchas veces la nube los hizo dar la vuelta. Otras veces se detuvieron durante días, meses, y quizás fue entonces cuando muchos comenzaron a preguntarse, ¿estamos perdidos? ¿Se equivocó Moisés? ¿Nos abandonó Dios a mitad de camino? Pero el cielo sabía exactamente lo que hacía, porque no se trataba de velocidad. Se trataba de formación, no se trataba solo de llegar. Se trataba de llegar preparado. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás esta confusión mental, esta sensación de no sé qué hacer con mi vida, sea una invitación de Dios para que dejes de intentar controlarlo todo y confíes en su dirección? Cuando caminas por la vista todo parece ir más rápido, pero cuando caminas por fe, cada paso se convierte en un ejercicio de entrega. Y es en este tipo de viaje que Él se revela como el verdadero guía espiritual de tu alma. En el desierto no había atajos, y en tu vida puede que tampoco los haya. Has estado clamando por señales, respuestas claras, caminos iluminados. Pero Dios te dice, mira hacia arriba, sigue la nube. Descansa en mi presencia. Porque mientras te desesperas, intentando predecir el mañana, el cielo va alineando todo para que llegues al lugar que fue preparado para ti desde antes del inicio. Pero cuidado, el pueblo de Israel tenía todo lo necesario para ser guiado, y aún así seguían murmurando. Incluso viendo la columna de fuego de noche y la nube de día, muchos seguían dudando. Y esto demuestra que no es la falta de dirección lo que causa el desánimo, sino la falta de confianza en la persona que conduce. Tenían a Dios, pero querían atajos. Tenían presencia, pero preferían el control. Tenían el cuidado divino, pero cedieron a la impaciencia. ¿Y tú? ¿Has estado confiando en el tiempo de Dios o intentando forzar puertas que aún no ha abierto? ¿Esta confusión que sientes es realmente espiritual
¿O es tu alma queriendo tomar el volante de algo que nunca fue tu responsabilidad? Dios te ama demasiado como para permitir que vayas por mal camino solo porque tienes prisa. Prefiere detenerte hoy que salvarte mañana. Si esta palabra te llegó profundamente, escribe ahora en los comentarios: Señor, aún sin entender, elijo seguir tu nube. Declara esto como un compromiso, como si hubieras decidido, de una vez por todas, cederle el timón a quien ve el panorama general. Esta frase puede ser tu acto de fe más poderoso, incluso sin emoción, porque la verdadera fe es seguir incluso en la oscuridad, siempre y cuando la mano de Dios guíe el camino. ¿Qué pasaría si te dijera que hay momentos en que el propio silencio de Dios es la respuesta? Lo que sigue puede mostrarte que cuando todo a tu alrededor queda en silencio, es porque el cielo está preparando una dirección que cambiará tu camino para siempre. Hay un tipo de dolor que ni grita ni se manifiesta, simplemente te pesa. Se acumula en silencios inauditos, en oraciones que parecen no llegar nunca al techo, en abrazos que nunca llegan y en promesas que aún esperas que se cumplan. Es la sensación de estar solo, no necesariamente sin gente a tu alrededor, sino sin presencia, sin apoyo, sin dirección. Y quizás, sin darte cuenta, has empezado a callarte. Has empezado a vivir en piloto automático. Sigues tu rutina, respondes mensajes, sonríes en las fotos, pero por dentro sientes como si nadie viera realmente lo que te está sucediendo. Y lo más aterrador no es estar solo, sino creer que incluso Dios se ha quedado en silencio. Elías conocía bien este sentimiento. No era un hombre común, era un profeta valiente, intrépido, un hombre que oraba e hizo caer fuego del cielo. Pero incluso después de grandes milagros, el miedo lo invadió. Jezabel amenazó su vida y el profeta huyó. Lo dejó todo, corrió al desierto y, bajo un enebro, pidió la muerte. Un hombre que había derrotado a cientos de profetas de Baal ahora se encontraba completamente destrozado, y su oración fue un suspiro de dolor. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Reyes 19:4. Ya no quería seguir. Estaba cansado, exhausto y sobre todo me sentí solo. Pero lo que sucedió a continuación es una de las escenas más tiernas y conmovedoras de las Escrituras. Un ángel toca a Elías, no lo reprende, no lo acusa, simplemente dice: levántate y come. Reyes 19:5. Y allí, en el desierto del alma, Dios comienza a restaurar el corazón de aquel hombre que había perdido la esperanza. Elías come, bebe y vuelve a dormir. Y el ángel regresa por segunda vez. ¿Por qué? Dios sabe que hay heridas que no sanan con rapidez. Hay dolores que requieren atención paciente. Tras ser fortalecido, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb y allí entró en una cueva, un escondite, un refugio que en realidad era una prisión emocional. Y entonces Dios le habló: ¿qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:9. El Señor ya sabía la respuesta, pero quería que Elías expresara su dolor y dijo: estoy solo, todos me han abandonado, soy el único que queda. Un alma herida casi siempre cree la mentira del abandono, y Dios, con toda la paciencia que solo el cielo conoce, responde con un gesto inesperado. Le dice a Elías que pasará, y entonces sucede algo profundamente simbólico. Viene un viento fuerte, pero Dios no está en él. Luego un terremoto, pero Dios tampoco está. Y finalmente un incendio y aún silencio. Pero entonces aparece uno, silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Y fue en ese susurro que Dios se manifestó. Esto dice mucho sobre cómo funciona el cielo cuando nos sentimos solos. Dios no siempre llega con estruendo ni con evidencia evidente. A veces susurra, porque quien susurra está cerca. La presencia de Dios no se mide por el ruido, sino por la intimidad. Y tal vez eso es exactamente lo que Él está tratando de mostrarte ahora mismo.
nunca estuviste solo, ni en ese hospital, ni en esa habitación oscura, ni en ese momento en que nadie te comprendía. Elías pensó que todo había terminado, pero en ese susurro, Dios lo envió de vuelta con una nueva misión, nuevas fuerzas y una nueva comprensión. No estaba solo. Otros 7,000 también se mantenían firmes, aunque eran invisibles a los ojos humanos. El diablo intenta aislarte para destruirte. Pero Dios revela que incluso cuando crees que estás solo, hay ángeles que te alimentan en el camino. Hay un susurro que te fortalece en el espíritu. Hay promesas que siguen vigentes. Si este mensaje te llegó en lo más silencioso de tu dolor, escribe en los comentarios: Señor, elijo creer en tu susurro, incluso en mi silencio. Esta frase puede parecer simple, pero tiene un poder profundo, porque cuando dices esto al vacío, le estás diciendo al infierno que aún tienes fe. Le estás diciendo a tu alma que aún crees en las promesas. Le estás diciendo a Dios: estoy aquí, sosténme una vez más. Y si conoces a alguien que lucha en silencio, comparte este video ahora. Podría ser la respuesta que esa alma silenciosa ha estado esperando. No ignores este impulso. Tu acción de hoy podría ser el milagro por el que alguien ha estado orando. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hay personas que no solo cargan con el dolor de la soledad, sino también con la vergüenza de un pasado que las aprisiona? Lo que sigue puede revelar cómo Jesús transforma las cicatrices ocultas en fuentes de curación para otros. Lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiar por completo la forma en que ves tu pasado. A veces, lo que nos impide avanzar no es el peso del presente ni el miedo al futuro, sino la sombra del pasado. Intentas avanzar, pero hay algo ahí atrás que te jala, que te acusa, que te susurra al oído: no mereces ser bendecido. Quizás nadie sepa exactamente qué hiciste, pero tú sí, y ese recuerdo se ha convertido en una prisión. Un ciclo que repite la misma pregunta cada vez que vuelves a intentar soñar. ¿Y si descubren quién eras en realidad? Porque por mucho que pidas perdón, sigues sintiendo que llevas una marca, y lo que se suponía que era solo un recuerdo se ha convertido en una identidad. Pero ¿qué pasaría si Dios no te viera por lo que hiciste, sino por lo que Él ya te preparó para ser? Jesús caminaba hacia Galilea, pero eligió pasar por un lugar que muchos evitaban, Samaria. Y allí, cansado del viaje, se sentó junto a un pozo. En pleno día, una mujer se acercó sola. Un momento inusual, un lugar inusual. Llegó allí cuando nadie más lo hacía, quizás porque estaba acostumbrada a evitar miradas, juicios, recuerdos. No tenía nombre en la narrativa, pero tenía una historia cargada, con un pasado con 5 maridos. Y ahora vivía con un hombre que ni siquiera era su esposo. A los ojos de la sociedad estaba marcada, pero a los ojos de Jesús era una oportunidad de redención. Jesús inicia una conversación con una petición sencilla: dame de beber. Juan 4:7. Pero esta sentencia rompió siglos de separación entre judíos y samaritanos, entre hombres y mujeres, entre lo sagrado y lo rechazado. Porque Jesús no evita las historias sucias, entra en ellas para transformarlas. Y el siguiente diálogo revela un detalle crucial: tenía sed, no de agua, sino de algo que ni siquiera sabía que existía. Una sed en su alma, un vacío que ninguna relación podía llenar, una herida que ninguna aprobación social podía sanar. Y entonces Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esa mujer no lo entendió de inmediato. Como muchos de nosotros, no lo entendemos cuando Dios empieza a hablarnos a través de nuestro dolor y no de nuestra apariencia. Pero entonces Jesús hace algo que lo cambia todo. Le revela la verdad sin acusar, sin avergonzar, solo con amor y verdad. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan
4:18. Imaginen el impacto. Ella, que había estado huyendo de las miradas, ahora se encuentra con alguien que la conoce a fondo y, sin embargo, no la rechaza. Este es el escándalo de la gracia. Jesús no ignora tu pasado, pero tampoco te define por él. La mujer samaritana fue al pozo a sacar agua, pero salió con una misión. Ella corre a la ciudad, la misma que tal vez la rechazó, y dice: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora se convierte en testimonio, porque cuando Jesús toca tu historia, aquello que te avergonzaba se convierte en la plataforma para tu liberación. Podría ser que lo que más te detiene no sea el error en sí, sino el modo en que lo llevas hasta el día de hoy. ¿Has dejado que tu pasado te defina en lugar de permitir que la gracia de Dios reescriba tu identidad? Porque sí, has fallado. Pero la cruz fue levantada precisamente por eso. El Evangelio no se trata de perfección, se trata de transformación. Se trata de promesas que se cumplen no porque las merezcamos, sino porque somos inducidos a creerlas. El tiempo de Dios es redentor. Él actúa en el momento oportuno, incluso cuando todo lo que tenemos son fragmentos de una vida que parece irrecuperable. Si este mensaje habló directamente a tu vergüenza, escribe en los comentarios: «Jesús, te entrego mi historia para que puedas escribir un nuevo final». No te escondas más, no vivas con miedo de lo que fue. Declara que, a partir de este día, eres alguien que ha sido tocado por aquel que todo lo sabe. Y sin embargo, eligió amar. Comenta con fe, no para que lo vean, sino para sellar esta verdad en tu corazón. Dios ya ha comenzado a limpiar las marcas que te impedían ver el futuro. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero bloqueo no está en el pasado, sino en tu fe, que ha sido desgastada por el tiempo? Lo que estás a punto de escuchar a continuación puede revelar que Dios nunca dejó de escuchar. Él solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría reavivar una promesa que creías olvidada. Hay dolores que no gritan, sino que corroen, y uno de los más peligrosos es el que se instala lentamente, la frustración de esperar algo de Dios y nunca verlo suceder. Al principio, creías firmemente, orabas con fervor, hacías planes basándote en lo que sentías que el cielo te había prometido. Pero los días pasaban, los meses se te escapaban y el tiempo que creías que traería respuestas, solo traía silencio. Poco a poco, la fe que una vez te mantuvo en pie se convirtió en solo un recuerdo. Ya no rezas como antes, ya no esperas como antes, y si alguien te pregunta por esa promesa, sonríes por fuera, pero por dentro piensas: quizás me equivoqué. Este dolor es más común de lo que parece. Y fue precisamente este dolor el que acompañó durante años a una pareja justa y temerosa de Dios, Zacarías e Isabel. Un sacerdote y su esposa servían en el templo, obedecían los mandamientos, pero hubo un detalle que los marcó profundamente: no tuvieron hijos. En una cultura donde la fertilidad se consideraba una bendición y la esterilidad una vergüenza, Isabel cargó no solo con el silencio del vientre materno, sino también con el peso de la mirada ajena incluso rezando, incluso creyendo, pasaron los años y no pasó nada. Zacarías siguió sirviendo, pero aún tenía esperanza. Su oración ya no era por un hijo, sino simplemente por consuelo. Porque a veces seguimos yendo a la iglesia, seguimos sirviendo, pero en nuestro interior ya no creemos que Dios lo hará, hasta que un día, en el templo, en el lugar sagrado, Dios decidió romper el silencio. Un ángel apareció y dijo: «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo». Lucas 1:13. Los cielos se abrieron. Llegó la respuesta, pero Zacarías dudó. Sí, el mismo hombre que llevaba años orando preguntaba: «¿Cómo lo sabré? Soy viejo».
Y mi esposa también. La promesa llegó. Y ya no tenía fe para recibirla. ¿Cuántos de nosotros somos así? Oramos con todas nuestras fuerzas por algo, y cuando por fin llega una señal, reaccionamos con incredulidad, como si fuera demasiado tarde, como si la bendición necesitara de nuestra lógica para suceder. Pero Dios no se dio por vencido con Zacarías. Al contrario, hizo algo curioso. Lo silenció Zacarías, permaneció mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y aquí hay un profundo principio espiritual. Cuando nuestra incredulidad amenaza con sabotear la promesa, Dios puede silenciarnos para que la fe pueda hablar más fuerte nuevamente. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es protección. Es Él diciendo, verás con tus ojos lo que tu boca no tuvo fe para declarar. Y Elizabeth, la mujer olvidada, juzgada y estéril, ahora se convierte en la madre de uno de los profetas más grandes de la historia. Y no fue un momento cualquiera, fue en el tiempo perfecto, en el tiempo divino, porque Dios no está limitado por el reloj humano. Cuando dice espera, no es un castigo, sino una preparación. Y cuando dice ahora, no hay esterilidad, edad ni circunstancia que impida la plenitud. ¿Aún crees que lo que Dios te prometió puede suceder incluso después de tanto tiempo? ¿O, como Zacarías, ya tienes la boca cerrada por el cansancio de la espera? Porque quizás la promesa sigue en pie, pero quien se está cansando eres tú, y Dios te dice hoy, tu oración ha sido escuchada. No importa cuánto tiempo hayas esperado. No importa si ya todos te han dicho que es demasiado tarde, cuando la promesa nace en el tiempo de Dios, llega completa, poderosa, sobrenatural. Si esta palabra te ha confrontado profundamente, declara en los comentarios, Dios, aún sin entender, elijo volver a creer. Esta frase no es solo una confesión, es una guerra espiritual contra la incredulidad que te ha silenciado. Escribe como si decidieras abrir tu corazón a la promesa, aunque tus ojos digan que es demasiado tarde. No perdiste el tiempo esperando. Dios te estuvo preparando todo el tiempo. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso tus mayores fracasos son parte de un plan más grande? Lo que estás a punto de escuchar a continuación puede cambiar el modo en que interpretas tus caídas, tus derrotas y tus puertas cerradas. Porque hay una verdad escondida en medio de tus fracasos que puede revelar el propósito que creías perdido. ¿Alguna vez has sentido que vives en un sinfín de puertas cerradas? Como si cada paso que das estuviera bloqueado por algo invisible, como si cada intento terminara en frustración. Rezas, ayunas, intentas hacerlo todo bien, pero aún así el trabajo no llega, la sanación no llega, la relación se desmorona y tus sueños parecen perderse en el tiempo. Es como si la vida fuera una batalla constante, donde todo lo que siembras nunca da fruto. Y peor aún, cuando miras a tu alrededor, ves a otros prosperar, avanzar, ser bendecidos, y entonces la duda silenciosa comienza a brotar. ¿Está Dios realmente conmigo? ¿O lo estoy haciendo todo mal? Este dolor es real. No se limita a quienes están alejados o nunca han tenido fe. De hecho, muchos de quienes más sufren este sentimiento son quienes están tratando de permanecer fiel incluso cuando todo parece desmoronarse. Y quizás nadie represente esto mejor que el apóstol Pablo, un hombre elegido por Dios, lleno del Espíritu, ejercido con poder, pero también perseguido, azotado, rechazado, encarcelado. En lugar de un ministerio tranquilo, tuvo una trayectoria marcada por el dolor. Y aún así, seguía diciendo, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Pero acaso Pablo creyó esto simplemente porque era fuerte? ¿O aprendió esta verdad entre prisiones, naufragios y espinas en la carne? Imagina por un momento, estás injustamente encarcelado, encadenado sucio, débil y, sin embargo, escribes cartas que cambiarían la historia de la iglesia.
Pablo no escribió sus mayores verdades en palacios, sino en celdas. No proclamó su fe en días fáciles, sino en días en que todo parecía ir mal. Porque comprendió algo que muchos aún no logran ver. No todo lo que parece un fracaso lo es. ¿Has considerado alguna vez que quizás las situaciones que parecen impedir que tu vida avance sean en realidad herramientas para alinearte con el propósito mayor de Dios? Lo que parece un retraso podría ser protección. Lo que parece una derrota podría ser una preparación. A Pablo se le impidió ir a lugares que quería, pero el cielo redirigió sus pasos para impactar a multitudes que nunca imaginó. El plan de Dios no fracasó. Simplemente siguió un camino diferente a la lógica humana. Y aquí es donde muchos pierden la fe, porque piensan que si todo no sale como lo planeado, entonces Dios se ha olvidado. Pero no, lo que prometió sigue en progreso. Solo sucede en su tiempo, a su manera, para el bien de los que le aman. Pero la pregunta que resuena es, ¿y cuando ni siquiera amar a Dios parece suficiente para ver resultados? Aquí es donde tu fe debe ser más que una emoción. Debe ser una convicción. Porque seguir a Jesús no es garantía de no tener problemas, sino una certeza de presencia en medio de la tormenta. Y quizás todo lo que has vivido hasta ahora, las pérdidas, los fracasos, las puertas cerradas, son parte de un gran nuevo comienzo que Dios está escribiendo, aunque todavía no puedas verlo. Nada se desperdicia en las manos de aquel que transforma las ruinas en testimonios. Pablo fue liberado a veces, y a veces no sanó a veces, y a veces quedó con la espina, pero nunca dejó de declarar: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si esta cooperación no se trata solo de que las buenas circunstancias se acomoden, y si se trata de que el dolor se transforme en sabiduría, las demoras en dependencia, las prisiones en revelaciones. Dios podría estar usando precisamente lo que salió mal para dar a luz lo que será eterno. Si este mensaje llegó a la parte más frustrada de tu corazón, escribe ahora en los comentarios: aun cuando todo falla, confío en lo que Dios está construyendo. Dilo como alguien que se niega a dejarse vencer por la amargura, como alguien que entiende que no hay que entenderlo todo, solo hay que confiar. No importa cuántas veces hayas caído, Dios todavía está escribiendo algo con tu vida que los ojos humanos no pueden ver. Comenta como un acto de fe, como un desafío espiritual al desánimo que insiste en llamar a tu puerta. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la sensación de hundimiento no es el final, sino el momento exacto en que Dios viene a levantarte? Lo que estás a punto de escuchar a continuación podría ser la respuesta a cuando el suelo desaparece y todo lo que queda es la desesperación. Lo que sucede ahora puede ser exactamente lo que tu alma necesita para volver a respirar. A veces, lo peor no es la tormenta exterior, sino la que se gesta en nuestro interior. Hay momentos en que tu mente grita, tu corazón se acelera y todo parece estar fuera de control. Intentas mantener la fe, intentas repetir tus promesas, intentas recordar que Dios tiene el control, pero algo dentro de ti te dice que te estás hundiendo. Es esa sensación sofocante de que por mucho que luches, el miedo ha ganado. Sientes que estás perdiendo terreno, perdiendo el enfoque, perdiendo fuerzas. Y lo único que queda es la desesperación. La pregunta que resuena en lo profundo de tu alma es: ¿dónde está Dios cuando me ahogo? Pedro conocía este sentimiento. Un hombre valiente, impulsivo, lleno de fe, hasta que el viento arreció. La escena era impactante: el mar embravecido, la noche oscura, la barca meciéndose. Y de repente, Jesús apareció, caminando sobre las aguas. Pedro, impulsado por la fe, dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Mateo 14:28. Jesús responde: Él viene, y Pedro salta. Empieza a caminar sobre lo imposible. Sus pies tocan lo sobrenatural.
La fe es más grande que la lógica. Pero un detalle fue suficiente. El viento apartó la mirada de Jesús y observó las circunstancias. El miedo se apoderó de él y empezó a hundirse. ¿Con qué frecuencia te pasa esto? Empiezas bien, confías, caminas con firmeza, das pasos de fe, pero entonces ocurre algo inesperado. Un diagnóstico, una pérdida, una noticia. El viento sopla con más fuerza. Y tú, que te mantenías firme, empiezas a hundirte emocional, espiritual y mentalmente. La fe que te sostenía empieza a escabullirse. Y aunque sabes que Jesús está cerca, solo puedes clamar como Pedro: Señor, sálvame. Y aquí está una de las imágenes más bellas de la gracia. Y al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró. Mateo 14:31. No hubo juicio. No hubo demora, no hubo reprimenda antes de la ayuda. Hubo alivio inmediato. Jesús no esperó a que Pedro se lo ganara, le tendió la mano cuando se estaba hundiendo. Y lo que viene a continuación es aún más importante. Jesús lo sostiene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero presten atención, no dijo hombre sin fe, sino de poca fe, porque aunque era poca, la fe de Pedro lo impulsó a salir de la barca. El problema no era la falta de fe, sino la distracción causada por el miedo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Ahogado en deudas, crisis familiares, ansiedad, desesperación? ¿Alguna vez has sentido que por mucho que intentes confiar, algo dentro de ti está demasiado cansado para seguir luchando? Quizás incluso pienses: no tengo suficiente fe. Pero si aún puedes decir: Jesús, ayúdame, entonces tu fe sigue viva y eso le basta para extenderse, porque la fuerza de Dios no depende de la intensidad de tu fe, sino de su fidelidad a sus promesas. Él está actuando incluso cuando sientes que te estás perdiendo. Y cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se calma, porque el milagro no está solo en caminar sobre el agua, está en confiar en que, aun cuando te hundes, Dios no te abandona. A veces, basta con dejar de luchar solo y empezar a clamar con sinceridad. Lo que te detiene no es cuánto comprendes, sino cuánto te rindes. Y si hoy sientes que has llegado a tu límite, sabed que este límite es el punto donde la mano de Dios suele actuar con más fuerza. Él no permitirá que te pierdas en medio de la tormenta que Él mismo puede calmar con una palabra. Si este mensaje te llegó al punto más frágil de tu alma, escribe en los comentarios con fe: Jesús, aunque me hundo, elijo tomar tu mano. Escribir como un grito, como un acto de rendición, como alguien que ya no tiene fuerzas, pero que aún cree que el tiempo de Dios es perfecto y Él está trabajando, incluso en el silencio. No te escondas por vergüenza de ser débil. Habla con valentía espiritual. Tu declaración de hoy puede ser la mano extendida que Dios usará para levantarte. Pero lo que viene a continuación es aún más impactante. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso cuando todo parecía terminado, incluso la muerte ya había sido vencida, Jesús todavía tenía una última palabra? Lo que estás a punto de escuchar a continuación es para aquellos que alguna vez han pensado en renunciar a la fe, porque hay un tipo de dolor que solo su presencia puede sanar y está a punto de ser revelado. Hay momentos en la vida en que tu corazón clama en silencio: ya basta, no porque hayas perdido la fe, sino porque ya no parece sostenerte como antes. La oración se ha convertido en una rutina sin respuesta. La alabanza ya no provoca lágrimas. La Biblia se ha convertido en páginas que ya no puedes sentir. Crees en Dios, pero algo dentro de ti se está muriendo. Es como si el cansancio del alma pesara más que cualquier palabra de esperanza. Y lo peor, no tienes el valor de contárselo a nadie, porque ¿cómo puede alguien que antes era tan ferviente ahora sentirse así, vacío? El dolor de querer renunciar a la fe es sutil, profundo y a menudo lleno de culpa. Miras al cielo y, en lugar de respuestas, encuentras silencio. Has intentado volver a tu primer amor,
te has obligado a rezar de nuevo, pero todo en tu interior parece estar en suspenso y empieza a surgir el pensamiento más peligroso. ¿Fue todo esto real o solo me estoy engañando? Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Los propios discípulos de Jesús experimentaron este colapso espiritual. Imaginen la escena: 3 años con el Maestro, viendo milagros, escuchando promesas, caminando con el mismísimo Hijo de Dios. Lo dejaron todo para seguirlo. Apostaron todo por una sola misión, pero entonces Él muere clavado en una cruz como un criminal. Ninguna de sus expectativas se cumplió como lo habían imaginado, y ese oscuro domingo, encerrados en una casa, estaban aterrorizados, confundidos. Y la fe que una vez movió montañas, ahora estaba sepultada bajo el peso del dolor y la decepción. Juan 20:19 describe el ambiente. Estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». En medio de la desesperación, Jesús aparece. Él entra incluso cuando las puertas están cerradas. No espera a que salgan. No exige más fe. Él simplemente se presenta, y no con exigencias, sino con paz. El Cristo resucitado no vino señalando errores, sino mostrando sus manos marcadas, como diciendo: «Puede que te hayas rendido, pero yo no me he rendido contigo». Y aquí está el punto que puede sanar tu alma. Dios no se va cuando quieres rendirte. Él se acerca. Tu crisis de fe no es el final del camino. Puede ser el punto donde Jesús se revela con mayor claridad. Porque hay dolores que no se pueden resolver con la fuerza humana. Hay vacíos en el alma que solo se llenan con la presencia. Y cuando el miedo te encierra, Dios no fuerza la puerta. Él pasa por lo que sea necesario para llegar a ti. Él no necesita que seas fuerte, solo necesita que no cierres tu corazón. Quizás seas como los discípulos, encerrado en ti mismo, intentando parecer fuerte por fuera, pero roto por dentro. Temeroso de que si sigues sintiéndote así, tu fe no sobrevivirá. Pero escucha con el corazón. Jesús todavía entra en lugares cerrados. Dice además: «La paz sea contigo». Y si lo permites, Él tocará tu dolor como tocó a Tomás. Te mostrará que aún tienes cicatrices, pero que estás vivo. Y que aunque todo parezca perdido, el plan sigue en pie, porque la promesa no murió. Simplemente se estaba cumpliendo de una manera que aún no entendías. No te rindas ahora. La fe que parece débil sigue siendo fe. El grito ahogado aún se escucha. La desesperación que te paraliza no es señal de que Dios se haya ido, sino de que aún lo extrañas. Y eso en sí mismo es prueba de que Él te está llamando de vuelta. Porque si realmente te hubieras rendido, no estarías escuchando esta palabra ahora. Hay un propósito en tu valle. Un nuevo aliento está a punto de llenar tus pulmones. La paz que buscas no está en la ausencia de luchas, sino en su presencia en medio de ellas. Si este mensaje llegó a un lugar herido en tu alma, comenta ahora como un acto de fe: «Jesús, aunque estoy cansado, elijo quedarme contigo». Comenta como si estuvieras renunciando a todo, como si ya no supieras rezar, pero aún quisieras estar cerca. Como si entendieras que renunciar a la fe no es el fin, sino el clamor del alma por un nuevo comienzo. Escribe con sinceridad, no para sonar fuerte, sino para declarar que, incluso cuando todo dentro de ti grita por escapar, todavía hay un hilo de esperanza que se niega a morir. Ese hilo es Jesús, y Él te está llamando de vuelta. Y ahora que has llegado hasta aquí, respira hondo, porque aunque tu fe se haya tambaleado, lo que escuchaste no fue solo un mensaje, fue una llamada, un llamado a regresar, a confiar en que el tiempo de Dios no ha fallado, que Él sigue actuando, incluso en sus silencios. Y la promesa permanece. Sigue siendo tuya porque a su debido tiempo serás restaurado. Has llegado hasta aquí, y eso en sí mismo ya es un milagro. Porque incluso con el corazón cansado, incluso con el alma herida, algo dentro de ti decidió continuar. No te rendiste, quizás llorando,
quizás en silencio, quizás casi sin fuerzas, pero aguantaste hasta el final de este mensaje porque algo dentro de ti aún cree que Dios está actuando, incluso cuando todo parece quieto. A lo largo de este viaje hemos visto que el silencio de Dios no es ausencia, que su tiempo es diferente al nuestro y que incluso cuando sentimos que no hay salida, la promesa sigue viva. Él está obrando, aunque sea invisible. Está preparando el escenario, incluso cuando crees que has perdido el protagonismo. Todo lo que has vivido, el dolor, el abandono, la espera, el miedo, la caída, la vergüenza, la duda, se está transformando. No se desperdicia porque Dios te dice hoy: en mi tiempo te restauraré, te levantaré y te bendeciré. Si hoy sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, es momento de orar, pero no como un ritual. Es hora de abrir tu corazón, de dejar que el dolor hable, de permitir que el Espíritu Santo te encuentre allí donde nadie más puede alcanzarte. Respira hondo ahora y déjate guiar. Cierra los ojos. Esto no es solo una oración, es una reunión y Él está aquí. Señor Jesús, hoy te doy algo que ni siquiera puedo explicar: el dolor que oculté, los miedos que me paralizaron, la fe que casi pierdo. Señor, pensé en rendirme, pensé que estaba solo, pensé que te había fallado, pero hoy, al escuchar tu palabra, entendí que nunca te fuiste, que incluso con las puertas cerradas entraste, incluso con el alma hundida, extendiste tu mano. Y por eso, Jesús, regreso herido pero sincero, regreso avergonzado pero sediento, regreso con poco pero dispuesto a confiar en tu tiempo. Enséñame a descansar en el proceso, ayúdame a creer incluso cuando no entiendo. Dame paz, incluso cuando nada cambia. Restaura mi corazón, calma mi mente y respira de nuevo sobre mis huesos secos. Te recibo una vez más. Como mi Salvador, renuncio a intentar controlar lo que solo tú puedes hacer. Y declaro con todo mi ser: confío en que el Señor está trabajando, aun cuando no lo vea. Si oraste conmigo, sientes que entra esa paz. No es el resultado de la emoción, es la presencia real de Jesús que te rodea ahora mismo. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está sanando, abriéndote los ojos para que veas más allá del dolor y poniéndote de pie. No te detengas aquí, hay más, mucho más. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el vídeo que aparece ahora en pantalla puede cambiar tu vida aún más. Dios aún no ha terminado de hablarte. La continuación de esta transformación está ahí. No lo ignores, no lo pospongas, míralo ahora, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que te has estado perdiendo para tu completa liberación. Comenta ahora: llegué hasta el final. No es solo un comentario, es un acto público de fe, un sello de que este mensaje te ha llegado profundamente. Escríbelo, decláralo, compártelo. Quizás alguien que conoces esté a punto de rendirse, y lo que compartes hoy puede ser el rescate de un alma mañana. Esta semilla dará fruto eterno. Y si esa palabra fue un bálsamo para tu alma, suscríbete al canal ahora, no como un número, sino como parte de esta familia de fe que crece cada día. Tu clic podría ser el combustible para mantener vivo este mensaje y llegar a otros que, como tú, están pidiendo ayuda en silencio. Hazlo como un acto de reciprocidad, como si reconocieras: recibí algo que me cambió y ahora quiero contribuir a que siga adelante. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se puede mover, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. No estás solo, no llegas tarde. Estás justo donde Dios necesitaba que estuvieras y Él te encontró. Ahora ve y no dejes de creer, porque a su debido tiempo Él te sorprenderá.